de la música, el señor Isaac López aprendió y muestra de todo esto lo va a decir de él, de cómo consiguió los conocimientos que escuché. Un poquito ahí. Bueno, si comenzamos desde el principio con el descubrimiento de América en 1492, ¿cómo se llamó? El caballero Colón. Luego Rodrigo de Bastida descubre Panamá el 15 de agosto de 1492, bueno, el 12, en el mes de octubre que se fundó la ciudad de Panamá la Vieja, fue el 15 de agosto de 1909. Magnífico. Es muy importante este detalle, ¿no? Luis, casualmente, nadie ha mencionado ese detallito que estamos celebrando esta fiesta con respecto a la celebración de la fundación de Panamá la Vieja. Entonces, ¿qué resulta? Los españoles llegaron a América, conquistaron a los indios y se trajeron a los morenitos de esclavos, bueno, dedicadamente, ¿no? Pero no vamos a ese caso. Entonces, ellos siempre, por lo general, impusieron sus modismos, sus costumbres, sus cuestiones. Pero hay que agradecerle mucho a los hermanos que le metieron el sabor del tambor a nuestra música típica. Así que nuestra música típica no podemos decir solamente que es de los españoles directamente, porque si los españoles hubieran tocado solamente el violín así, se hubiera hecho prácticamente un poco monótono para las nuevas generaciones. Panamá es un país crisol de raza en donde se han unificado las distintas razas del mundo entero, en vista de que desde la época del descubrimiento de Panamá se hizo por el río Chagre, había las transacciones de los españoles que viajaban hacia el Perú, entonces cruzaban toda la vía del Atlántico hacia el Pacífico para ir a Perú y coger los barcos en el Pacífico. Entonces es muy importante esa unificación que hubo de todas las razas en nuestra patria. Bueno, vamos al caso de cómo se da la música, sobre todo en la provincia de Los Santos, porque hace muchos años atrás la música típica folclórica no era muy bien apreciada en la ciudad de Panamá, por los años 1950 y algo por ahí. Pero que resulta que en 1896 nació un señor que se llamaba Artemio Córdoba, que fue el maestro de mi maestro. Y después que se murió mi maestro, yo iba donde el maestro de mi maestro para que me diera clase también. Artemio Córdoba nació en 1896. A los 4 años se educó, porque como ustedes vieron en la otra charla, los sacerdotes siempre han tenido que ver con la cultura de todos los pueblos de América. En realidad tenemos conocimiento de las actividades desde la época del descubrimiento de América, porque fueron los sacerdotes los que escribieron, todo eso está en los archivos de India. Los sacerdotes eran los que escribían la realidad de los pueblos que eran descubiertos por los españoles, que usaban su daga para martirizar a los indios. Entonces, ¿qué resulta? Perdón, me estoy yendo atrás de lo español. En la provincia de Los Santos nacieron personajes como Artemio Córdoba, que nació en 1896. A los 4 años, el tío de él, que era sacerdote, que se llamaba Ubaldino Córdoba López, le daba clases a él de guitarra y de piano. El tío era un gran cantante y lo educó musicalmente. Entonces, en 1907 nació Polaco Cortés. Y entonces Artemio Córdoba le dio clase al que era de Guararé también. En 1903 nació Francisco Ramírez, pero Francisco Ramírez fue educado musicalmente a los 6 años por un gran maestro que se llamó Juan Gómez. Juan Gómez tuvo la oportunidad, Juan Gómez nació creo en 1883, no me acuerdo del día ni la fecha y la hora. Entonces Juan Gómez tuvo la oportunidad de ser alumno de este caballero que hizo Santos Jorge, que hizo el himno nacional. Fue alumno de violín en el conservatorio en aquella época, antes
de la separación de Panamá de Colombia. Entonces, en la fecha en que Panamá se separó de Colombia, Santos Jorge y una agrupación de músicos de aquella época invitaban a Juan Gómez a que se uniera a la retreta de música clásica que se daba en el Parque Santana y el Parque Catedral. Eso lo hacen, creo que eran los jueves y los sábados, algo así. Yo no estaba en esa época, que conste, según me cuentan. Entonces, ¿qué resulta? Este gran maestro Juan Gómez se retira a una finca que tenía allá en Pocrí de los Santos. Entonces, cuando el Chico Ramírez tenía los 6 años, Juan Gómez comienza a darle clases a este caballero. Entonces, antes de esa fecha, también, después de esa fecha, le dio clase también a Artemio Córdoba. Entonces ahí viene la influencia. También otro personaje que le dio clase a Juan Gómez fue Narciso Garay, que fue un leguleyo que nació en 1870 y algo por ahí más o menos, no recuerdo bien la fecha. Entonces se va unificando la fórmula de los clásicos, de la música clásica, se va unificando con el sabor de nuestro interiorano, debido a estos grandes compositores como Francisco Ramírez, Artemio Córdoba, Abraham Vergara, José de la Rosa Cedeño en la provincia de Los Santos, una escuela de grandes hombres que nacieron para esa fecha. Estos grandes músicos, personalidades que se dedicaron a la música violín, porque en aquella época no había acordeón. Entonces ellos se dedicaban a tocar la música con violín y aprendieron a leer pentagrama. Pero ¿qué resulta? Que me siento un poco triste por el hecho de que los músicos de ahora no se han educado musicalmente. Los que tocan acordeón, por perdón de si hay alguno que toca acordeón. Entonces es una preocupación muy grande que yo tengo, porque vamos a suponer, murieron las personalidades que hacían las composiciones y las escribían en notas. Pero entonces, ¿qué resulta? Estas nuevas generaciones, ellos por oído escuchan la música, entonces le van metiendo un piquetito nuevo, entonces van degenerando lo que es la esencia pura de la música, de la melodía que hizo el autor. Entonces ahí se va destruyendo totalmente la misma fórmula que hicieron estos caballeros, ¿no? Estos músicos. Yo tengo en la casa aproximadamente unas 450 piezas escritas por todos estos autores, porque tuve la dicha desde que estaba pequeño de compartir con esas personalidades en Guararé, en la Villa de los Santos, en Pedací, todos esos pueblitos. Yo estaba pequeñito, pero estaba muy interesado y yo le decía, quédate con esa muchacha. Entonces ellos me hacían trampa porque me ponían a estudiar la pieza y que toque aquí. Yo dice, llévate esa pieza para la casa y viene dentro de 3 días. Entonces me ponía el pentagrama, a los 3 días yo volvía, cuando no había practicado y comenzaba a cantar y que no se mente. Entonces cuando yo estaba tocando a veces la pieza, aunque me la supiera bien, ellos lo que hacían, me quitaban el papel, yo me quedaba parado así, váyase para la casa y estúdiela, cuando se la aprenda bien, entonces. O sea, prácticamente la técnica de ellos era hacer que uno se obligara a uno mismo a estudiar la música de esa manera, ¿no? Que lo hiciera de memoria. ¿Sí? Tenemos otro gran maestro que se llamó Escolástico Cortés, el papá de Colaquito, que todos ustedes lo conocen. Ese fue mi primer maestro. Ese señor compuso aproximadamente como 70, 80 piezas, pero del maestro que le hablé anteriormente, que se llamaba Artemio Córdoba, escribió aproximadamente 1900 piezas. Wow. Hay otra personalidad que es muy grande, esa es una pieza que existe actualmente, que todos ustedes lo vi anoche cantándole los sentimientos del alma. Bueno, esa pieza la hizo el gran maestro que nació en 1903 y murió en 1984 por ahí, en Purio. Era un campesino que se dedicaba totalmente a tirar machete para poder comer arroz. Entonces, ¿qué resulta? Cuando él estaba en el potrero, acervando el potrero ahí, se acordaba de las piezas, pero como era verano, no tenía ni papel, ni pluma, ni nada, pero tenía la música en la mente, ni tenía el violín. Entonces hacía, con un palito hacía la raya así, las 5 rayas, hacía el pentagrama ahí, y comenzaba y seguía macheteando así. Cuando mi papá atrás el viento la veía. Una cosa muy interesante. Entonces, a veces se inspiraba tanto en la música. Este caballero, Francisco Ramírez,
el autor de Los Sentimientos del Alma, hizo aproximadamente 1750 piezas. Wow. Se cuentan los talentos y los genios que crecen en la provincia de Los Santos, más bien. Entonces ellos fueron divulgando a sus hijos y a las nuevas generaciones la música de ellos. Entonces Dorindo Cárdenas comenzó primero a tocar violín. El primer violín que tuvo Dorindo Cárdenas fue que le robó los huevos a la mamá y lo vendió en 7 reales. Entonces le compró el violín y la mamá le dio una zumba. Cuando pasaron los años, entonces él comenzó a aprender a tocar acordeón, que casualmente Gelo Córdoba era un poquito anterior a él, nació anterior. Entonces Gelo Córdoba le comenzó a dar clases. Entonces es después de 1903 que se introduce el acordeón aquí por la unificación, la unificación que teníamos de Colombia, más bien. Entonces los músicos de acordeón como Dorindo Cárdenas, Fello Escudero y todas estas grandes personalidades fueron aprendiendo de las músicas que ellos tocaban en violín primero y después transportaban la música al acordeón. Esa es la inteligencia y la sabiduría de estas nuevas generaciones, que hay que agradecerles porque ellos, sin embargo, a pesar de no leer las notas, se la aprendieron de oír y hacen un gran esfuerzo. Así que para todos ellos vamos a dar un aplauso.